Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 31. 29. Netero vs Mika, un Lucky Man, Test of Strength. Netero, el presidente de la Asociación de Cazadores, ostenta el título del hombre más fuerte del mundo. Mika ya había clasificado a los individuos fuertes de este mundo según su comprensión. En aquel entonces, colocó a Netero en el nivel 5. Por encima de él seguía el nivel 6. Esto no significaba que Netero no fuera fuerte, sino que simplemente era demasiado viejo. ¿Qué es el Men? El Men es la capacidad de manipular la energía vital. Es el poder de controlar libremente la energía vital, aura, emitida desde el interior del cuerpo, usándola para atacar o defenderse. La base del Nen es la energía vital. Por lo tanto, a medida que los usuarios de Nen envejecen, su Nen disminuye gradualmente. Netero ya tiene 120 años. Aunque su cuerpo aún es robusto, su energía vital ha caído hace mucho tiempo a su punto más bajo. Fue invencible durante un siglo. Ahora, en su vejez, sigue siendo una de las figuras más destacadas del mundo de los cazadores, pero ya no puede recuperar su antigua cima. Por eso Mika lo colocó en el nivel 5. La razón por la que Mika vino a buscarlo fue por su propio bien. En su batalla con Hisoka, Mika sintió su propio Nen y estuvo a punto de despertarlo, a solo un paso. Pero fue este último paso el que Mika no pudo dar. Tras recordar puntos relevantes de la trama, a Mika se le ocurrió de repente una posibilidad. En el arco de la hormiga quimera, antes de ser capturada por el rey hormiga, Komuji ya había sido la campeona invicta de la República de Gordeau Oriental durante varios mandatos consecutivos. Aún así, no había despertado su Nen. Pero durante su partida con el rey hormiga, logró despertar. ¿Por qué? Mika pensó que era por el rey hormiga, un oponente de igual a igual. El rey hormiga, con su poderosa capacidad de aprendizaje, podía dominar y perfeccionar cualquier habilidad en muy poco tiempo. Antes de Komuji, muchos otros jugadores de nivel campeón de diversos juegos de mesa habían sido rápidamente superados y eliminados por él. Pero esta capacidad de aprendizaje falló al encontrarse con Komuji. Por mucho que el rey hormiga lo intentara, al final no pudo superar a Komuji, y en cambio la impulsó a un reino superior. Por lo tanto, Mika sintió que necesitaba luchar contra un experto en artes marciales de primer nivel. Esto estimularía su propio estado. Resultó que había una persona así cerca, el otrora más fuerte artista marcial, Netero. No jugaré a este juego sin posibilidad de ganar. Justo cuando Mika llegó a la puerta de la habitación de Netero, la voz de Killua llegó a sus oídos. Entonces, la puerta, bien cerrada, se abrió. Killua salió con expresión de enfado. ¿Te vas, Killua? Oh, ¿eres tú, Mika? Al ver a Mika, Killua, aunque un poco sorprendido, le explicó. Hay un anciano dentro que no se comporta como corresponde a su edad, siempre pensando en formas raras de engañarnos a los niños. Es realmente irritante. ¿Quién no se comporta como corresponde a su edad? Gritó Netero con fuerza. Pero Killua no le prestó ninguna atención, simplemente se despidió de Mika. Así que regresaré, para evitar que me engañe de nuevo. Con eso, hizo un gesto con la mano y caminó hacia el otro lado del pasillo. Mirando la figura de Killua que se alejaba, Mika negó con la cabeza y entró en la habitación. Dentro de la habitación, Gon corría constantemente hacia la pelota en la mano de Netero, tratando de arrebatársela. ¿Qué te parece, pequeño? ¿Quieres jugar también? Netero, emocionado por el entusiasmo de Gon, invitó a Mika. Al escuchar la invitación de Netero, la ira surgió inmediatamente en el corazón de Mika. ¿A quién llamas niño pequeño? Tras superar las pruebas en el mundo de Demon Slayer y Danmachi, Mika ya casi tenía 15 años. A esa edad, ¿cómo podía aceptar que Netero lo llamara niño pequeño? Sin embargo, tras gritar una vez, Mika no se unió al juego de Netero y Gon. Se sentó en silencio junto a la pared, observando su juego. Jugaré, pero después de que Gon termine. Ahora es su hora de jugar. Ya veo.
Al ver la expresión silenciosa de Mika, la sonrisa de Netero se atenuó un poco. Aunque no percibía el aura de Mika, el instinto marcial centenario de Netero le indicó que había una sensación aguda en el joven que tenía ante sí. Era la sensación de un espadachín de primera clase. ¿Tan joven? Justo cuando Netero se concentraba en Mika, Gon aprovechó la oportunidad para lanzarse a por el balón de voleibol que tenía en la mano. Sorprendido por un instante, Netero casi pierde el balón. Aunque no dejó que Gon se lo arrebatara, terminó usando ambas manos. Incluso cuando se enfrentó a Gon y Killua simultáneamente, solo usó una mano y un pie. Fue precisamente porque se dio cuenta de esto que Killua renunció a seguir jugando con Netero. Usaste ambas manos, ¿verdad? Eso significa que gané. Después de que Killua señalara la contención de Netero, Gon no se rindió. En cambio, se propuso que Netero usara su otra mano como objetivo. Después de lograr su objetivo y gritar emocionado por un rato, rápidamente se quedó dormido. Este niño. Netero meneó la cabeza con una sonrisa y usó el teléfono de la habitación para indicarle al piloto de la aeronave que volara más despacio. Después de terminar la llamada, se giró para mirar a Mika. Entonces, supongo que ahora es tu turno. Naturalmente. Mika se levantó lentamente, sacó una espada de madera de detrás de él y blandió el brazo. Esta espada de madera fue tallada por él mismo de los árboles del bosque de la segunda prueba, moldeada para adaptarse perfectamente a su mano. A medida que su cuerpo se calentaba gradualmente, la mirada de Mika cambió y su propia aura brotó de su interior. Era el espíritu de lucha de un guerrero. Nunca esperé encontrarme con un santo de la espada tan joven. Sintiendo el espíritu de lucha de Mika, la sonrisa de Netero no pudo contenerse. Como artista marcial de primer nivel que no había tenido rival en el mundo de las artes marciales durante décadas, Netero había estado anhelando un oponente durante muchos años. Orando por las artes marciales, orando por la vida y ansiando oponentes. Esto era su todo. Al momento siguiente, una aura aterradora surgió del interior de Netero, llenando instantáneamente toda la habitación. Esta aura aterradora no era el men de Netero. Era su espíritu de lucha. Ese espíritu de lucha, lleno de una fe invencible. Bajo la presión de este espíritu de lucha, el aura de Mika era como un pequeño bote meciéndose en medio de una violenta tormenta en el mar. Esa presencia casi aplastante lo hacía sentir como si apenas pudiera respirar. Entonces este es el espíritu de lucha de Netero, el hombre que ha sido invencible durante décadas. Sintiendo la presión de este espíritu de lucha, la energía dentro de Mika también se activó, comenzando a circular continuamente dentro de su cuerpo. Este fue un puro choque de espíritus de lucha. Quienes no estén familiarizados con las artes marciales podrían no sentir nada al enfrentarse a Netero de esta manera. Pero cuanto más se progresa en las artes marciales, más intensa se siente la presión. En este estado, incluso blandir su espada era extremadamente difícil para Mika. Sin embargo, Mika ya lo había previsto. Habiendo sentido una sensación similar de llave antes, Mika estaba preparado. Además, esta sensación aún estaba lejos de la presión de llave. Recordando su intención original, reorganizando sus creencias, reuniendo todas sus fuerzas, ya que no podía competir con el espíritu de lucha de Netero externamente, cambiaría el campo de batalla. Una sensación abrasadora recorrió el cuerpo de Mika. Una inmensa energía se acumuló dentro de Mika y luego fluyó a través de su brazo hacia su espada. Reuniendo todo su poder interno para impulsar su cuerpo, Mika pisó con fuerza el suelo. Se movió lenta pero rápidamente hacia donde se encontraba Netero. Blandió su espada hacia la cabeza de Netero, un golpe que concentró todo su poder. Cuando se asestó este golpe, la energía acumulada en el cuerpo de Mika estalló instantáneamente, rompiendo sus límites. En el momento en que se lanzó este ataque, Mika despertó por completo. Se convirtió en un usuario de Nen. Chapter 32. 30. Mika's Rapid Mastery, Nen Principles y Training. Jaja. ¿Ya te despertaste? Netero rió mientras esquivaba con facilidad la espada de Mika, cesando la presión de su aura. Miró a Mika, cuyo cuerpo emitía constantemente un gas blanco lechoso. Aunque Mika ya había alcanzado su nivel, el espíritu invencible de Netero, acumulado durante décadas, no era ninguna broma. En ese momento, Mika seguía sin ser rival para él. Pero su potencial fascinaba a Netero. Como anciano invencible durante décadas, Netero ansiaba un oponente digno de batalla. Y ahora, Mika había entrado claramente en la lista de aquellos a quienes consideraba dignos oponentes. ¡Qué potencial tan ilimitado! ¿Es este Nen? Al percibir su nuevo estado, Mika miró su palma y murmuró algo con entusiasmo. No le preocupaba en absoluto que Netero esquivara su ataque. Al fin y al cabo, era Netero. Ese golpe, aunque potente, no era rápido.
Además, más que si el golpe de espada había acertado, Mika estaba más preocupado por su propia condición. Ahora, estaba envuelto en un gas blanco lechoso. Es como si estuviera sumergido en una mucosidad tibia, vistiendo una prenda ingrávida. Al sentir el nen finalmente despertado, Mika se sentía muy animado. Esto significaba que la tarea más importante desde su llegada a este mundo había sido completada. A continuación, necesitaba dominar rápidamente el conocimiento relacionado con las habilidades Nen y luego enseñárselo a los demás miembros de la familia Yahweh. Pero ahora no es el momento de pensar en esas cosas. Al sentir la energía vital que emanaba constantemente de su cuerpo, Mika supo que debía dominarla rápidamente o caería exhausto. Para controlarla, Mika debía dominar el 10, uno de los 4 principios principales del Nen. Como sistema de habilidades del mundo de los cazadores, el fundamento del Nen se conoce como los 4 principios principales. Se llaman Ten, Zetsu, Ren y Atsu. Entre ellas, Ten es una técnica que mantiene el aura alrededor del cuerpo. Mediante este método, el cuerpo se fortalece e incluso puede conservar la juventud. Zetsu es una técnica que detiene por completo la salida del aura. Tiene el efecto de borrar la presencia y eliminar la fatiga. Ren es una técnica que fortalece y aumenta el aura que se emite. Atsu es una técnica que manipula y utiliza libremente el aura mejorada por Ren, es la culminación de las habilidades Nen. Ahora, lo que Mika necesitaba era la habilidad de Ten. Para usarla y contener la energía vital que fluía constantemente de su cuerpo, permitiendo que el aura permaneciera en la superficie. Relajarse. Relajando su cuerpo, Mika usó su voluntad para controlar esta energía vital. Mientras experimentaba lentamente con su manipulación, Mika recordó de repente la técnica de manipulación de Maná que Meiji le había enseñado. Bajo la guía de Rivería, en la familia Loki, Meiji había mejorado rápidamente su conocimiento de la magia, incluyendo técnicas de manipulación de Maná. También le había enseñado estas técnicas a Mika. Después de todo, la magia de Mika era una verdadera magia de aniquilación de área extensa. Aprender algunas técnicas de manipulación de Maná solo le beneficiaría. Y ahora, las técnicas de manipulación de Maná que había aprendido antes le fueron de gran ayuda para dominar las habilidades Nen. Usando estas técnicas como referencia, Mika dominó rápidamente la habilidad de Ten. Manipulando el aura para que permaneciera alrededor de su cuerpo, el poderoso sentido del tacto de Mika percibió claramente que esta aura Nen estaba nutriendo su cuerpo. Haber completado 10 sin ninguna guía. El talento de este niño es verdaderamente insondable. Cuanto más comprendía Netero el talento de Mika, más ansiaba verlo crecer. Espera, él es. Al ver que el aura de Mika desaparecía gradualmente, la sonrisa en el rostro de Netero se hizo aún más brillante. No solo Ten, sino que también domina Zetsu por su cuenta. Cerrando fuertemente todos los nodos de su aura, encerrando toda el aura dentro de su cuerpo, contrayendo y aislando toda su aura y atmósfera de aura, haciendo que su presencia se desvanezca. Este era el estado en el que se encontraba Mika ahora. Tras dominar 10, Mika experimentó con curiosidad con los otros 3 principios principales. De estos 3, Zetsu fue el primero que Mika probó. Después de todo, su propio reino, mundo transparente, tenía un efecto similar al de Zetsu. Efectivamente, después de recordar el principio de Zetsu, Mika rápidamente completó el dominio de Zetsu. En ese momento, estaba en el estado de Zetsu. Después de completar el entrenamiento de Zetsu, Mika centró su atención en Ren. Como técnica para mejorar el aura, la importancia del Ren es innegable. Recuerdo que Ren trata sobre liberar más aura de lo habitual al emitir el aura cultivada desde todos los nodos de aura a la vez, ¿verdad? Recordando el principio de Ren. Aún refiriéndose a las técnicas de manipulación de Maná, Mika rápidamente descubrió cómo usar Ren. Mientras una gran cantidad de aura brotaba de su cuerpo, Mika podía sentir claramente que en este estado, todos los aspectos de sus atributos habían mejorado enormemente. ¿Es este Ren? Al sentir su estado, el rostro de Mika se llenó de sonrisas. En ese momento, de repente sonó la voz de Netero. Está bien, ya es suficiente. Deteniendo el deseo de Mika de seguir explorando, Netero dijo con seriedad. Debes haber entendido algo de información sobre Nen antes, de lo contrario no habrías dominado Ten, Zetsu y Ren. Estos 3 principios mayores, tan fácilmente. Aunque pudiste despertar y comprender estos 3 principios mayores por tu cuenta, sin que nadie te enseñara, este no es, en definitiva, el método ortodoxo. Ahora necesitas que alguien te dé la enseñanza más ortodoxa. ¿Estás dispuesta a enseñarme Nen? Mika miró a Netero seriamente y dijo. Tal como dijo Netero, la capacidad de Mika para dominar estos 3 principios principales con tanta fluidez dependía de técnicas de manipulación de Maná y de los conocimientos aportados por Transparent World.
Este método de extraer inferencias de otros casos debe tener diferencias con el método ortodoxo. Estas diferencias podrían traerle grandes problemas a Mika en el futuro. Aunque, según los requisitos de la asociación, solo les enseñaremos habilidades NEN después de que se conviertan en cazadores y pasen la prueba. Pero con tu estado actual de despertar, pasar la prueba del cazador es casi seguro, y la prueba posterior sería aún menos problemática para ti. Dado que ese es el caso, ahora que has despertado, no debería haber ningún problema en que te enseñe habilidades NEN. Al escuchar a Netero hablar consigo mismo, Mika inmediatamente hizo una reverencia y gritó: por favor, enséñeme habilidades NEN, presidente Netero. Muy bien, está decidido entonces. Al mirar este jade sin cortar, Netero finalmente tomó una decisión. Cultivaría personalmente a este niño. Al día siguiente, después de una noche de descanso, Airmik y Meiji, quienes se encontraron con Killua, Kurapika y Leorio en el pasillo después de despertarse, caminaron juntos hacia el comedor. Cuando llegaron al comedor, vieron a Mika y Gon comiendo abundantemente. Gon, ¿qué haces aquí? ¿No volviste anoche? Killua preguntó con curiosidad. Sí, después de que te fuiste ayer, me costó mucho que ese viejo usara la otra mano, y luego me quedé dormido. Mika me acaba de despertar. Veo. Mientras escuchaba la conversación entre Gon y Killua junto a sus oídos, Mika guiñó un ojo a Airmik y Meiji. Entre las personas presentes, nadie sabía que Mika ya había sufrido una transformación completa en comparación con ayer. Hoy en día, ya era un usuario de NEN. ¿Es este el lugar para la tercera prueba? De pie sobre esta torre cilíndrica de cima plana, Mika pisó el suelo bajo sus pies y dijo con una leve risita. Ahora que había despertado y recibido la guía de Netero, Mika ya no valoraba tanto el estatus de cazador como antes. Sin embargo, para que Netero le enseñara legítimamente las habilidades NEN, Mika aún necesitaba obtener el estatus de cazador. Al mismo tiempo, otros examinados que se encontraban en lo alto de la torre también estaban estudiando el suelo, reflexionando sobre qué tipo de prueba vendría después. En ese momento, el hombre con forma de frijol que se hacía llamar Brian transmitió las reglas para la tercera prueba a todos. Examinadores, esta es la cima de la torre conocida como la Torre del Truco. Su misión es llegar al suelo con vida en 72 horas. Bueno, pues buena suerte a todos. Dicho esto, Brian se dio la vuelta y abordó la aeronave, abandonando el lugar junto con ella. ¿Torre de trucos, eh? Con las manos en los bolsillos, Mika caminaba de un lado a otro por la cima de la torre, buscando una entrada que condujera hacia abajo. Habiendo visto la obra original, Mika sabía claramente que la forma correcta de limpiar esta torre era encontrar una entrada a la torre, luego pasar por varias trampas y mecanismos para finalmente llegar al suelo. Lo que Mika buscaba ahora era un pasaje adecuado para que entraran 3 personas juntas. Basándose en las experiencias de Gon y los demás en la obra original, se podía observar que varios pasajes cercanos podían conectar con el mismo camino. Este era un pasaje multipersonal, diferente de otros pasajes individuales. Aparte de esos 3 hermanos de ahora, ¿no hay otros pasajes de 3 personas? Después de buscar en todos los pasajes, Mika descubrió que, a excepción de los 3 hermanos que habían encontrado un pasaje para 3 personas antes que él debido a la suerte, no había más pasajes para 3 personas. Así es, después de todo, este es un lugar para poner a prueba las habilidades de un TER. Es normal tener menos pruebas de trabajo en equipo y cosas así. Si ese es el caso, entonces solo podemos usar el plan de respaldo. Después de terminar el siguiente curso de acción, Mika condujo a Airmik y Meiji a un pasaje determinado. Airmik, entra desde aquí. Abajo deberían estar Gon y los otros 3. Sigue sus acciones y recuerda no ser imprudente ante cualquier problema. Lo entiendo. Naturalmente, Airmik confió completamente en las palabras de Mika. Dio un ligero paso hacia adelante y su figura desapareció instantáneamente de la vista de Mika y Meiji. Girando la cabeza para mirar a Meiji a su lado, Mika dijo con seriedad. Con esto, los dos tendremos que actuar independientemente. La elección correcta. Aunque nuestras habilidades de combate cuerpo a cuerpo son prácticamente iguales, en comparación con Airmik, que es sanadora, mi capacidad de acción independiente es un poco mayor. Meiji entendió perfectamente los pensamientos de Mika. En las pruebas anteriores, gracias al liderazgo de Mika, Meiji no necesitó pensar en nada. Ahora poder afrontar la prueba del cazador sola era exactamente lo que ella deseaba. Ella no quería depender completamente del apoyo de Mika en el camino, ya que eso no se alineaba con sus intenciones originales. No te preocupes, seguro que paso. Siempre he creído en ti. Los dos se miraron, sonrieron y entraron a la vez. Sus figuras desaparecieron al instante de la cima de la torre.
Con esto, comenzó oficialmente la tercera fase del examen de cazador. Trip Tower, como su nombre lo indica, es una torre llena de trampas, ¿verdad? Paseando por el pasillo, examinando el entorno que lo rodeaba, los ojos de Mika estaban llenos de diversión. No le preocupaban ni le daban miedo las trampas ni los mecanismos en absoluto. De hecho, su corazón estaba lleno de anticipación. Como primer paso hacia su entrenamiento, las trampas y los mecanismos ocuparon gran parte de la carrera de entrenamiento de Mika. Después de regresar al mundo del error, a veces cuando estaba libre, iba a jugar al bosque trampa que Yahweh había preparado para Irmig y Mellie, volviendo a experimentar esa emocionante sensación. A Mika le gustaba mucho desafiar las trampas y los mecanismos. Me pregunto qué diferencias hay entre las trampas de esta torre de trucos y las del bosque. Con curiosidad sobre la torre del truco, Mika continuó profundizando. Escenas similares ocurrían también en el lado de Mellie. Al compartir las mismas experiencias que Mika, también disfrutaba de la sensación de superar desafíos. Enfrentando diversas trampas y mecanismos, confiaba constantemente en su propia experiencia, físico y sabiduría para superar los distintos puntos de control y progresar con fluidez. Por otro lado, Irmig, que se había unido a Gon, Killua, Kurapika y Leorio para formar un grupo de 5, también avanzaba continuamente más profundamente. Por suerte Irmig se unió a nosotros, de lo contrario, podríamos habernos quedado atrapados aquí hasta el final. Caminando por el pasillo, Kurapika no pudo evitar suspirar. Los demás asintieron en señal de acuerdo. Cabe señalar que antes de que Irmig bajara, los 4 habían esperado durante mucho tiempo. Así es, si me eliminaran por falta de habilidad, no tendría tantas quejas. Pero si me eliminaran sin siquiera empezar por falta de gente, no estaría contento ni aunque muriera. Leorio lo dijo apretando los dientes. Al escuchar las palabras de Leorio, Gon, Killua y Kurapika se estremecieron. Solo pensarlo era aterrador. Entonces trabajemos juntos para pasar esta prueba. Debido a que Irmig reemplazó a Tompa en el trabajo original, el grupo de Gon no solo progresó sin problemas, sino que la armonía del equipo también fue mucho mayor que la del equipo en el trabajo original. Después de todo, no había ningún Tompa que causara problemas aquí, y los 5 ya se conocían de antes. Esto les permitió pasar los puntos de control anteriores sin problemas. Pronto, los 5 llegaron al lugar para luchar con los prisioneros en la torre del truco. Como tercera fase del examen de cazador, además de la propia torre de trucos, también había un punto de control para luchar a muerte contra los criminales. Todos estos prisioneros eran existencias extremadamente malvadas. Cada uno de ellos tuvo que pasar más de 100 años en prisión. Y siempre que derrotaran a los examinados presentes, obtendrían una gran reducción en sus sentencias. Como el grupo de Irmig tenía 5 personas, para ganar este punto de control, necesitaban ganar 3 de 5 partidos para lograr la victoria. En cuanto al método de duelo, naturalmente fue decidido por los prisioneros. Entonces déjame tomar el primer partido. Haciendo girar la lanza en su mano, Irmig se ofreció como voluntaria. Aunque Mika le había recordado antes que no debía sobresalir demasiado, las trampas anteriores habían despertado su deseo de luchar, haciéndola querer luchar. Al escuchar la propuesta voluntaria de Irmig, Kurapika y los demás, naturalmente, no dijeron nada. Aunque Irmig parecía incluso más joven que Gon y Killua, ya que vino a tomar el examen de cazador, naturalmente tenía confianza. Al pisar el pasaje extendido hacia la arena de duelo central, Irmig miró con calma a su oponente. Entonces, ¿cómo quieres pelear? ¿Cómo luchar? Claro que es una lucha a muerte. Quitándose la ropa de prisión que cubría todo su cuerpo, el primer criminal se rió ferozmente. Flexionó los músculos de sus brazos, mirando fijamente a Irmig, con los ojos llenos de intención asesina. Entonces ven. Blandiendo su lanza, Irmig observó el estado del oponente. Desde el punto de vista físico, las cualidades físicas del oponente deberían ser aproximadamente las mismas que las de ella. Pero lo que poseen los fuertes no es solo el cuerpo. Morir. El hombre musculoso saltó, saltando hacia donde estaba Irmig. La garganta. Ya veo, ¿tan seguro estás de ti mismo? A partir de las acciones del oponente, Irmig instantáneamente leyó sus pensamientos. Quería aplastarle la garganta, haciéndole incapaz de rendirse, y luego torturarla para pasar esas 72 horas, logrando así su victoria. Tú atacaste primero. Respiración acuática, embestida de onda. Usando la técnica de respiración de agua que había sido completamente alterada por Yahweh, la lanza de Irmig atravesó instantáneamente la garganta del oponente. Saltar al aire sin saber nada sobre tu enemigo no es nada menos que morir. Espero que recuerdes esto en tu próxima vida.
Dicho esto, Airmin arrojó el cadáver que colgaba de su lanza y luego se dio la vuelta para regresar caminando. Chapter 34. 31. Netheros Teachings. Mika's Quest for Perfect Ten. Segundo puesto, número 301 Hitarakuru, 12 horas y 2 minutos. Al salir del pasaje, Hitarakuru miró a Hisoka sentado en un rincón del salón circular y dijo con una leve risa: supuse que ya habías llegado a la meta. En ese momento, la sala donde se encontraban Hitarakuru y Hisoka era el punto final de la tercera prueba. En esta prueba de 72 horas, solo habían transcurrido 12, pero 2 personas ya habían completado el recorrido. Al oír las palabras de Hitarakuru, Hisoka giró la cabeza lentamente. En ese momento, 2 puertas de piedra en esta sala llena de entradas se abrieron lentamente. Jajaja, soy el primero. Se escuchó una voz antes de que apareciera la persona. Tercer puesto, número 405 Mika, 12 horas y 3 minutos. Cuarto puesto, número 294 Anzo, 12 horas y 3 minutos. ¿Eres idiota? ¿No ves que ya hay 2 personas aquí? Dijo Mika con una leve risa mientras salía por la puerta de piedra, dirigiéndose a Anzo, quien gritaba y saltaba por la puerta opuesta. Tras 12 horas y 3 minutos, Mika había llegado al final de la prueba. Aunque en teoría podría haber llegado más rápido, no habría supuesto una gran diferencia. La clasificación en la tercera prueba solo afectó el orden de sorteo para la cuarta prueba y el orden de proceder al sitio de prueba final, ninguno de los cuales le importó mucho. Por lo tanto, después de experimentar a fondo las trampas y mecanismos de este otro mundo durante la tercera prueba, Mika llegó a la meta con una expresión de satisfacción. De las 4 personas aquí, a excepción de Anzo, los otros 2 probablemente tampoco tenían la intención de competir por el primer lugar, pensó Mika. Ah. ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Cómo pude estar en cuarto lugar? Tras escuchar las bromas de Mika, Anzo se agarró la cabeza y gimió de dolor. Al observar las payasadas de Anzo, Mika sonrió y encontró un rincón para sentarse tranquilamente, luego comenzó a meditar. ¿Y la mirada de Hisoka desde el otro lado de la habitación? No tenía intención de reconocerla. Ahora mismo, solo quería concentrarse en su entrenamiento de Nen. Anoche, después de convertirse en discípulo de Netero, Mika había aprendido de él los métodos de entrenamiento Nen más ortodoxos. Desde los 4 principios principales 10 previos al despertar hasta los 4 principios principales Nen posteriores al despertar, Netero había compartido todo el conocimiento teórico relevante con Mika. Netero entendió claramente que para un genio como Mika, que podía descubrir los 4 principios principales por sí solo, lo que más necesitaba ahora era apoyo teórico. Con suficiente conocimiento teórico, podría seguir avanzando por el buen camino. Por lo tanto, durante la segunda mitad de la noche anterior, la tarea de Netero fue corregir la comprensión de Mika de los 3 principios principales que ya había comprendido e impartirle todo el conocimiento teórico relacionado. Lo que debo hacer ahora es perfeccionar mis Zen, Zetsu y Ren hasta un nivel extremadamente profundo, pensó Mika. Así, cuando desarrolle Su en el futuro, será mucho más fluido. Sentado con las piernas cruzadas en el suelo, Mika comenzó su entrenamiento de Ten. Como uno de los pilares del Men, la fuerza de Ten equivale a su capacidad defensiva. Además, en el estado 10, uno puede fortalecer continuamente su cuerpo físico e incluso alcanzar la eterna juventud. Por lo tanto, el papel del 10 es sumamente importante. Para entrenar esta capacidad hasta un nivel satisfactorio, uno debe ser capaz de mantener el estado 10 incluso mientras duerme y mantenerlo activo durante todo el día. Sin embargo, además del entrenamiento de Nen, Mika también necesitaba pensar en su propia habilidad. Como culminación del Nen, la habilidad formada por Atsu es la esencia de este sistema de poder. Los atributos del Nen varían según la persona, y existen 6 tipos en total: mejora, emisión, transmutación, manipulación, conjuración y especialización. Cada tipo tiene efectos diferentes según su categoría. Mejora. Fortalece las habilidades o armas naturales, maximizando las capacidades de ataque, defensa y curación. Emisión. El aura puede mantener su poder lejos del cuerpo, proyectarse a lugares distantes y puede cambiar de forma, atacar enemigos o ejecutar órdenes. Transmutación. Puede cambiar las propiedades o la forma del aura producida, implicando cualquier alteración de la naturaleza del men, pero siempre manteniendo sus propiedades energéticas. Manipulación. Puede inyectar su Nen en objetos para controlarlos, como controlar a otros inyectándoles Nen en sus cuerpos. Conjuración. Puede transformar el aura en objetos deseados, materializando el aura en armas tangibles para los ataques. Especialización. Cualquier habilidad Nen que no entre en las 5 categorías anteriores se clasifica aquí. La probabilidad de éxito al dominar estos 6 tipos varía según los atributos innatos del usuario. Su relación forma un hexágono.
Mejora transmutación, conjuración, especialización, manipulación, emisión. Mejora, por ejemplo, un potenciador tiene una probabilidad de éxito del 100% al aprender habilidades de mejora. Sin embargo, para tipos adyacentes como transmutación y emisión, la probabilidad de éxito se reduce al 80%. Para tipos más distantes, como manipulación y conjuración, la probabilidad de aprender habilidades de especialización es solo del 60%. En cuanto a la especialización, los no especialistas tienen un 0% de probabilidad de aprenderlas. Para determinar el tipo de Nen de uno, Netero le enseñó a Mika la técnica de adivinación del agua de la escuela Shingen Ryu. El método consiste en colocar una hoja sobre un vaso de agua y rodearlo con ambas manos mientras se usa Nen. Los cambios en el agua indican el tipo de Nen del usuario. Mejora. Aumenta el volumen de agua. Transmutación. El sabor del agua cambia. Conjuración. Aparecen impurezas en el agua. Emisión. Cambios de color del agua. Manipulación. La hoja se mueve. Especialización. Cualquier fenómeno diferente de los otros 5 tipos. Basándonos en la prueba de anoche, cuando Mika usó su Nen, aparecieron impurezas en el agua, lo que indica que su tipo de Nen es conjuración. Conjuración, materializar mi Nen para crear armas de batalla. Reflexionó Mika. ¿Qué tipo de arma debería crear? Mika se sumió en profundos pensamientos. En teoría, la conjuración puede materializar cualquier cosa, incluyendo materia, espacio, habilidades Nen y conciencia. Además, las armas conjuradas con aura generalmente no son solo armas simples, sino que a menudo vienen con habilidades únicas. Por ejemplo, en la Brigada Fantasma, la aspiradora de Shizuku puede absorber cualquier cosa inerte. Las falsificaciones de Kotopi poseen las propiedades de En. En el futuro, la cadena radiestesista de Kurapika puede forzar a la persona altada a entrar en estado Zetsu. Cada habilidad es distinta y tiene sus propias características. Mientras se examinaba a sí mismo, Mika gradualmente formó una idea. Aunque hay varias habilidades extrañas en el mundo de los cazadores, ese no es mi estilo. Suelo liderar a Irmig y a Meiji, pero es porque lo sé de antemano, pensó Mika. Si excluimos la ventaja de la información, en realidad no soy el tipo de persona con una mente excepcionalmente aguda. Además, mi habilidad Nen debería ir a la par con mi estilo, igual que la de Hisoka. Aunque su habilidad no es particularmente fuerte ni extraña, al combinarse con la poderosa adaptabilidad de Hisoka, se vuelve extremadamente problemática. Al mismo tiempo, necesito considerar mi naturaleza especial, después de todo, soy alguien que viaja frecuentemente entre mundos diferentes. Tras considerar sus diversos requisitos, el rostro de Mika mostró una expresión de preocupación. Fue todo un reto. Chapter 35. 32. Unters Trials, Test of Skill and Strategy. Mientras Mika practicaba Nen y conceptualizaba su habilidad Nen, el número de personas que pasaban la prueba a su alrededor aumentó gradualmente. Después de que pasaron 30 horas, la figura de Meiji apareció ante la vista de Mika. Felicitaciones, has pasado la tercera fase, dijo Mika. Jeje, esta es mi verdadera habilidad. Meiji rió levemente, se sacudió el polvo de la ropa y se sentó junto a Mika. Por cierto, tú también debiste encontrarte con un criminal, ¿verdad? ¿Cómo lo superaste? Preguntó Meiji con curiosidad. ¿Un criminal, Al recordar al criminal con el que se topó, los labios de Mika se curvaron en una alegre sonrisa. Ese tipo quería pelear conmigo a muerte. Ah, ¿no es eso pedir la muerte? Los examinados que llegaron a esta etapa no son unos cobardes. Él eligió el método más insensato, dijo Meiji con una sonrisa burlancia. ¿Y tú qué? Preguntó Mika. El chico que conocí era particularmente interesante, un tipo muy inteligente. De hecho, me retó a una batalla de ingenio. Fue divertidísimo, dijo Meiji, describiendo continuamente su encuentro. Observando su rostro sonriente, Mika escuchó atentamente. Solo cuando terminó, respondió con una sonrisa. Eso suena muy interesante. ¿Verdad? Jugar siempre es más divertido. Luchar a muerte es demasiado aburrido, coincidió Meiji. Me pregunto a qué tipo de oponente se enfrentará a Irmig. Tengo muchísimas ganas. Continuó Meiji. Y hablando de eso, ¿por qué Irmig y los demás son tan lentos? Recuerdo que su grupo era bastante fuerte. Al recordar la fuerza del grupo de Irmig, Meiji no pudo evitar fruncir el ceño. Lógicamente, dadas sus habilidades, deberían haber llegado al final rápidamente. Deben haber tenido algún problema, dijo Mika pensativo. Tal como dijo Mika, el grupo de Irmig efectivamente enfrentó un desafío. La habitación sellada que atrapó a Gon y a los demás durante 50 horas en la historia original no apareció. Tras la victoria de Irmig, Gon, quien lo siguió, también ganó fácilmente.
Al ver que su oponente estaba rápidamente acorralado, y que Airmid y Gon, que tenían más o menos su edad, ya habían entrado en acción, Killua no pudo resistirse a participar en la tercera ronda. Kurapika y Leorio, naturalmente, no se opusieron. Después de todo marchaba tan bien entre ellos que, aunque perdieran una ronda por culpa de Killua, confiaban en recuperarla. Por lo tanto, Killua reemplazó a Kurapika como concursante para la tercera ronda. Del lado de los criminales, debido a la rápida derrota de los dos primeros, el asesino en serie desmembrador que originalmente estaba planeado para ser el retador final no pudo contenerse más y decidió tomar acción personalmente. El estafador que debía pelear en el tercer asalto fue acorralado contra la pared por cuestionar esta decisión. Como resultado, los dos que se suponía que se encontrarían en la quinta ronda en la historia original se encontraron en la tercera ronda. El resultado, por supuesto, no fue inesperado. El asesino más aterrador en la historia de Ciudad Faban, responsable de más de 100 muertes y condenado a más de 900 años de prisión, fue derrotado instantáneamente por Killua. Así, las 50 horas perdidas debido a Leorio en la historia original no ocurrieron. El grupo de 5 llegó rápidamente cerca de la salida. Allí se encontraron con la pregunta de la historia original. Opción 1. Los 5 pasan, entrando en un pasaje que tomaría al menos 45 horas para llegar al final. Opción 2. 3 pasadas, atando las otras 2 a la pared de esta habitación, para luego entrar en un pasaje que tardaría solo 3 minutos en llegar al final. En esta sala, los examinadores habían preparado cuidadosamente varias armas. Ante esta cuestión que podía tensar sus relaciones, los 5 escogieron sin dudarlo la primera opción, adentrándose en el pasaje que les llevaría 45 horas llegar al final. Al fin y al cabo todavía les quedaba mucho tiempo. Sin la influencia de Tompa, el progreso de los 5 fue aún más rápido, hasta el punto de que ni siquiera habían utilizado 20 horas hasta ahora. Así, después de pasar 60 horas, Airmid y los otros 4 finalmente llegaron al punto final. Ya veo, dijo Mika, su rostro mostraba una repentina comprensión después de escuchar el relato de Airmid. En comparación con la historia original, sin Tompa, el grupo de 5 de Airmid avanzó con mayor fluidez, hasta el punto de que cuando se encontraron con esa pregunta de elección, todavía tenían tiempo suficiente. Esto los llevó a tomar la decisión sin dudarlo. Al fin y al cabo, todos confiaban en sus compañeros. Esto también llevó a que no descubrieran el atajo de la historia original. Debido a que los dos pasajes estaban ubicados uno al lado del otro en la pregunta de elección, podrían haber abierto el pasaje para 5 personas y luego haber usado las armas en la pared para atravesar la pared entre los dos pasajes. Pero esto también era normal. Después de todo, en la historia original, Gon pudo pensar en este método porque Tompa y Leorio habían cortado fácilmente las paredes circundantes cuando estaban luchando con armas. Ahora, sin una razón para luchar, los 5 naturalmente no pudieron descubrir el atajo. Pero esto también está bien, después de todo, todos han pasado, pensó Mika casualmente. Al ver a Airmid sentarse a su lado, Mika se acostó hábilmente en su regazo. Aunque también se había acostado en el regazo de Medie durante los descansos del entrenamiento anterior, este lado era realmente más tranquilizador. Cuando el grupo de 5 de Airmid llegó a punto final, las 10 horas restantes pasaron rápidamente. Después de que el examinador anunció el final de la tercera fase de la prueba, Mika, despertando de su entrenamiento, miró a su alrededor y sorprendentemente encontró la figura de Tompa. Como era de esperar de alguien que ha tenido múltiples oportunidades de convertirse en un verdadero cazador, de hecho tiene algunas habilidades, pensó Mika. Pero esta vez no ha decidido rendirse. ¿Sigue planeando causarle problemas a Leorio? ¿No está siendo demasiado persistente? Sacudiendo la cabeza, Mika apartó esos pensamientos de su mente. Con el final de la tercera fase de pruebas, la cuarta fase de pruebas comenzó sin problemas. En ese momento, todavía había 27 personas participando en el examen de cazador. Eran exactamente las 24 personas de la historia original más el grupo de 3 de Mika. Lo primero que tuvieron que hacer fue echar a suertes el orden en que llegaron al punto final en la tercera fase. Mika, al ser la tercera persona en llegar al punto final, naturalmente sacó el tercer lugar. Después de que todos terminaron de sacar suertes, el examinador de la prueba de la tercera fase anunció a todos las reglas para la prueba de la cuarta fase. En los próximos 7 días, los 27 serían lanzados a una isla aislada para participar en una batalla de caza y ser cazados. La condición para la victoria era que al cabo de los 7 días en que finalizaba la prueba, los examinados llevarán las placas correspondientes al lugar donde se encontraba el examinador. Los números que habían sacado ahora eran los números que necesitaban para cazar. Diferentes números tenían diferentes valores en puntos.
La matrícula que llevaban y el número de caza que sacaban valían ambos 3 puntos. Aparte de estas, las demás matrículas solo valían 1 punto. Por lo tanto, la forma más fácil de ganar era conservar la propia matrícula, obtener la matrícula de la persona perseguida, ganando así 6 puntos, y luego esconderse hasta que pasaran los 7 días. Después de escuchar las palabras del examinador, la gran mayoría de las personas ocultaron rápidamente sus matrículas. Solo unas pocas personas que tenían extrema confianza en sí mismas no hicieron ningún movimiento. El número 53, recuerdo que es Pocle, ¿verdad? Pensó Mika con seriedad, mirando la matrícula que había dibujado. Según el desarrollo de la historia original, Pocle también fue una de las personas que finalmente obtuvo la calificación de cazador. Pero probablemente no podrá convertirse en cazador esta vez. Mika estaba muy seguro de ello. Sin embargo, no convertirse en cazador esta vez podría no ser algo malo para él. En la historia original, después de convertirse en cazador, Pocle murió a manos de Neferpitou durante el arco de las hormigas quimera, lo que llevó a las hormigas quimera a aprender sobre Men. Si no podía aprobar esta vez, tendría que esperar hasta 2 años más. De esta manera, al no encontrarse con las hormigas quimeras, probablemente no moriría. Al fin y al cabo el año que viene, el lugar del próximo año debería ser el de Quinoa. Viéndolo así, podría ser algo bueno. Pensando en esto, Mika no pudo evitar sonreír. Chapter 36. 33. Un term play, men training, fate of the contestants. Número 53, ¿quién era? Reflexionó Hermit, mirando la matrícula de Mika. ¡Qué tontería! Es ese tal Pocle, dijo Medley con una leve risa. Al igual que Mika, se sabía los números de todos. ¿Qué número sacaron ustedes dos? Preguntó Mika. Sin dudarlo, Medley respondió. Hermit sacó el 198, uno de los 3 hermanos de allí. Y yo saqué el 80, esa mujer con el rifle de francotirador. Ya veo. La mirada de Mika recorrió la multitud, deteniéndose en esas 3 personas. Entiendo. Me quedo con las 3 matrículas. Mika habló con calma. Según las próximas reglas, el grupo de Mika sería enviado a las afueras de la isla aislada. Luego ingresan uno por uno cada 5 minutos según el orden en que completaron la tercera fase. Como la tercera persona en completar la prueba de la tercera fase, Mika sería el tercero en ingresar a la isla, y las placas de matrícula que necesitaban estaban todas detrás de él. De esta manera, siempre que recordara sus olores, Mika podía capturarlos instantáneamente en el momento en que ingresaran a la isla. ¿Terminarlo directamente? ¿Dejar de jugar? Preguntó Medley a regañadientes. Si quieres jugar, tendrás muchas oportunidades más adelante. Necesitamos aprovechar al máximo estos 7 días. Te enseñaré los métodos para cultivar las habilidades NEN durante este tiempo, con el objetivo de ayudarte a despertar tu NEN en estos 7 días, explicó Mika. Aprendiendo NEN, Al oír esto, la expresión de Medley se tornó seria al instante. Hermit, sentado en silencio junto a ellos escuchando, también asintió levemente. Lo entiendo. Medley podía distinguir las prioridades de los asuntos. Como dijo Mika, había muchos lugares que valía la pena explorar en este mundo, no había necesidad de obsesionarse con esta única prueba. Muy bien, deberían relajarse por ahora, aconsejó Mika. Prepárense bien para el entrenamiento. Comprendido. Sin hacerlos esperar demasiado, la lancha rápida que los despediría pronto apareció ante ellos. Después de abordar la lancha rápida, sintiéndose aburrido mientras Hermit y Medley estaban concentrados, Mika comenzó a caminar alrededor del barco. Oye, Leorio, ¿qué número sacaste? Preguntó Mika directamente. ¿Cómo puede ser tan directo? Se quejó Leorio débilmente al oír la pregunta de Mika. Sin embargo, a pesar de su queja verbal por la brusquedad de Mika, su mano no dejó de moverse. Aunque Mika no pasó por la aventura de la tercera fase con él, Leorio no había olvidado que Mika lo había salvado a él y a Don de las manos de Hisoka en los humedales Milsi durante la primera fase. Leorio tuvo una muy buena impresión de Mika. Mirando el número 246 que sacó Leorio, Mika dijo con una sonrisa, el número 246, es Ponzu, ¿verdad? Ponzu. Al ver que Mika sabía quién era, Leorio preguntó rápidamente. En respuesta, Mika señaló en secreto a Ponzu, que estaba sentado al otro lado, y luego susurró, es ella, pero debes tener cuidado. Probablemente controla abejas, con su sombrero. Gracias, Mika. No hace falta que me agradezcas, somos todos amigos. Dicho esto, Mika hizo un gesto con la mano y avanzó con una sonrisa. La alegría de los spoilers no podría ser mayor que esta. Pronto, este yate que transportaba a todos los examinados restantes llegó a su destino.
Y con esto, comenzó oficialmente la cuarta fase de pruebas. Sentado tranquilamente en la proa esperando, pronto fue el turno de Mika de bajar a tierra. Pues yo iré primero. Mika, saludando a Irmig y Mellie, desapareció en el bosque. Corriendo rápidamente hacia el tronco del árbol más alto más cercano, al alcanzarlo, Mika comenzó a observar en silencio, esperando que llegaran sus objetivos. Pronto, sin hacer esperar mucho a Mika, Pocle bajó del barco. Al observar su figura, Mika desapareció rápidamente de su lugar original. Número 105, parece que necesito tender una emboscada por aquí por un tiempo, murmuró Pocle para sí mismo mientras caminaba por el denso bosque, buscando un escondite adecuado. Pero justo en ese momento, una voz llegó de repente a sus oídos. Buena idea. Si es posible, ¿podría entregarme su matrícula? ¿Qué? Dándose la vuelta rápidamente, preparando una flecha y tensando el arco al máximo, Pocle miró fijamente a Mika, que estaba de pie en la rama de un árbol. ¿Soy tu presa? Preguntó Pocle en voz alta, con el sudor corriendo por su frente nerviosa. Tras llegar al final de la torre del truco, durante su tiempo libre, conversó con Anzo. Por lo tanto, supo que Mika era un experto de primer nivel, al igual que Anzo, quien había llegado al final en tan solo 12 horas. Pocle era muy consciente de lo difícil que era Trick Tower. Incluso con todo su esfuerzo, le había llevado más de 30 horas. A partir de esto, pudo adivinar aproximadamente la fuerza del otro. Si actuara como cazador, podría tener la oportunidad de derrotar al otro. Pocle confiaba bastante en sus habilidades de ocultamiento. Pero en una confrontación directa, ese no era su fuerte. Ahora solo tienes dos opciones. Primero, dejar tu matrícula y darte la vuelta para irte, buscando otras oportunidades para sumar 6 puntos. Segundo, elegir luchar, pero luego tener que renunciar a esta prueba debido a lesiones graves, esperando la oportunidad del próximo año. Entonces, ¿cuál es tu opción? Mientras hablaba, Mika entró en el estado de Ren, dirigiendo su aura mezclada con malicia hacia Pocle. Esto es. Al sentir el aura que emanaba de Mika, las pupilas de Pocle se contrajeron bruscamente y todo su cuerpo tembló. Nunca antes había experimentado tal sensación de presión. Espera, me rindo. Sacó su matrícula y la dejó en el suelo. Pocle, ya empapado en sudor, retrocedió lentamente. Solo después de que Mika lo despidiera, se adentró en el bosque. Una excelente decisión. Como dicen, los sabios se adaptan a las circunstancias. Cuando la vida se acaba, todo se acaba. Asintiendo, Mika regresó al tronco donde había estado esperando y continuó su vigilia. Después de Pocle, Mellie pronto se unió a Mika. Por lo tanto, el número 80 que vino después lo tomó Mellie sola. A medida que pasaba el tiempo, los demás examinados fueron llegando sucesivamente a esta isla aislada. Mientras que otros apenas estaban empezando a adaptarse a su entorno y aún no habían empezado a cazar. El grupo de 3 de Mika ya había completado su cacería, manteniendo sus respectivos 6 puntos y comenzando a buscar un lugar para entrenar. Este lugar servirá. Mirando el acantilado frente a él, Mika determinó con satisfacción dónde residirían los próximos 7 días. Entonces comencemos el entrenamiento, Nen, insistió Mellie, con su curiosidad sobre las habilidades ninja en su punto máximo. Bien, comencemos. Al ver su curiosidad, Mika comenzó a explicarles los conocimientos sobre el Nen y los métodos de entrenamiento para los 14 principios principales. En este mundo, hay 2 métodos para despertar a los usuarios de Nen. Una de ellas es abrir gradualmente los nodos del aura del cuerpo a través del entrenamiento en los 14 principios principales, y luego convertirse en un usuario de Nen. El segundo es que un usuario de Nen use su propia aura para abrir rápidamente todos los nodos de aura en el cuerpo de otra persona. De estos 2 métodos, el primero es el método ortodoxo, mientras que el segundo es el poco ortodoxo. En el caso de estos últimos, si la técnica del usuario de Nen no es lo suficientemente madura, puede provocar diversas lesiones en el cuerpo de la persona. La razón por la que Gon y Killua eligieron el segundo método en la historia original fue, en primer lugar, porque no les quedaba tiempo y, en segundo lugar, porque Win, quien los despertó, tenía técnicas maduras. Pero Mika, como recién llegado, no tenía esas técnicas. Por lo tanto, lo que Irmig y Mellie necesitaban hacer era utilizar el primer método para entrenar, despertando gradualmente su Nen. Chapter 37. 34. Unter Candidates, Rival Riesen Friendship Tested. Según el futuro maestro de Gon y Killua, Win. Nen es una habilidad que cualquiera puede aprender si trabaja lo suficiente, por eso el proceso de selección de estudiantes es tan estricto. De lo contrario, surgirían grupos criminales como la Tropa Fantasma, que son despiadados usuarios de Nen. Incluso a un genio le toma aproximadamente un mes despertar a Nen.
Sin embargo, los monstruos pueden lograrlo mucho más rápido. Por ejemplo, Gon y Killua. En opinión de Win, Gon y Killua podrían despertar a Nen en solo una semana debido a su talento excepcional, que se dice es 1 en 1.000.000. Aunque Airmid y Melie pueden no tener el mismo talento innato para el Nen que Gon y Killua, poseen magia. Su manipulación de la magia a largo plazo les proporciona una comprensión más profunda de su energía vital. Así, después de dominar los 4 principios principales del entrenamiento Nen, el progreso de Airmid y Melie fue notablemente rápido. Una semana fue suficiente para que despertaran su Nen. Durante esta semana, los otros 24 participantes en la isla continuaron cazando y recogiendo las insignias numéricas de sus objetivos. Aunque el grupo de Mika ya había asegurado la victoria desde el principio y no interfirió en las cacerías posteriores, su presencia aún impactó en la prueba. Por ejemplo, debido a que Mika había tomado la insignia número 198 de antemano, Anzo no fue engañado por el engaño de Killua y obtuvo con éxito la insignia número 197. Sin embargo, muchos acontecimientos permanecieron sin cambios. El objetivo de Gon seguía siendo Hisoka. El que originalmente tenía como objetivo a Gon, Jereta, sacó el número de Mika, pero no pudo encontrar a Mika y finalmente murió a manos de Hisoka. A pesar de las diferencias traídas por el grupo de Mika, los que pasaron la prueba siguieron siendo los mismos debido a su absoluta fuerza y suerte. 7 días después, en respuesta a las llamadas de los examinadores, 11 personas aparecieron ante ellos. Hisoka, Hikarakuru, Gon, Killua, Kurapika, Leorio, Anzo, Bogoro, Mika, Airmid y Melie. Entre los 11, solo Hisoka presentó 4 insignias, mientras que los demás tenían 2 cada uno. Concluida la 4ª prueba, los 11 fueron llevados de regreso a la aeronave de la Asociación de Cazadores para prepararse para la prueba final. En la sala de descanso de Mika, después de llenar una taza con agua y colocar una hoja sobre ella, Mika miró a Airmid y Melie con anticipación. Tras una semana de entrenamiento, despertaron su Nen. Aunque solo dominaban 10 de los 4 principios principales del Nen, decidieron poner a prueba sus afinidades por curiosidad. Airmid, ve primero, sugirió Melie. Asintiendo, Airmid colocó las manos a ambos lados de la taza y activó su Nen. Al cabo de un momento, unas gotas de agua se desbordaron de la taza. ¿Tipo de mejora, eh? No me sorprende, dijo Mika con una leve sonrisa. La personalidad sencilla de Airmid parecía apropiada para este tipo. Parece que serás un sanador poderoso, dijo Melie, quien con el tiempo se había vuelto experta en la terminología de los videojuegos. ¿Un sanador poderoso, eh? Suena interesante, dijo Airmid, asintiendo con seriedad antes de acercarle la copa a Melie. Ahora es tu turno, Melie. Está bien, no puedo esperar, dijo Melie, colocando sus manos a ambos lados de la taza y activando su Nen. Los cambios en la copa eran distintos de los 5 tipos principales. Mejora, manipulación, emisión, conjuración y transmutación. Patrones carmesí se extendían por el agua, creando un efecto surrealista y onírico. ¿Esto es especialización?, preguntó Melie, insegura. Un cambio fuera de los 5 tipos principales probablemente signifique especialización, confirmó Mika. ¿No se parece a tu sueño mágico?, sugirió Airmid. Así es, en efecto, dijo Melie, asintiendo pensativamente y contemplando ya su habilidad Nen. Muy bien, aún estás lejos de desarrollar una habilidad Nen. Por ahora, concéntrate en lo básico, dijo Mika, corrigiendo el rumbo. No se puede exagerar la importancia de una base sólida en cualquier habilidad. Después de que los 11 candidatos regresaron a la aeronave, los examinadores de la Asociación de Cazadores los llamaron uno por uno para las entrevistas. Primero llamaron a Hisoka, seguido por Mika. Mientras Mika subía al segundo piso, pasó junto a Hisoka, que estaba saliendo de la sala de recepción. Ambas auras brillaron momentáneamente antes de calmarse. Ignorando las intenciones de Hisoka, Mika abrió la puerta de la sala de recepción, encontrando solo a Netero dentro. Oye, maestro, solo estás tú. De hecho, estoy a cargo de la prueba final, dijo Netero, agitando su portapapeles y haciendo un gesto para que Mika se sentara. Entonces, ¿por qué quieres ser cazador?, preguntó Netero. Para aprender Nen, por supuesto. Entre los otros 10 candidatos, ¿quién le interesa más? ¿Qué te importa? Si te refieres a quienes me preocupan, serían Hisoka y Hikarakuru. Son expertos en Nen, y puede que aún no sea rival para ellos. ¿A cuál de los 10 te gustaría menos enfrentarte? Realmente no me importa a quién me enfrente. Pero si tuviera que decirlo, preferiría no pelear con Airmid, Melie, Gon, Killua, Kurapika ni Leorio. Son amigos y familia. Entendido, dijo Netero, asintiendo antes de despedir a Mika con un gesto. Ahora, vete. Oye, maestro, ¿no te interesa mi progreso?
Sal de aquí y deja de molestarme, respondió Netero molesto. ¿En serio? ¿No te importa nada? Gruñó Mika, fulminando con la mirada a Netero antes de irse. Al observar la figura de Mika alejarse, Netero se rió entre dientes. Ya podía percibir el progreso de Mika sin que éste tuviera que demostrarlo. El aura firme, refinada y vasta que emanaba de él era prueba suficiente. ¿Qué tasa de crecimiento tan monstruosa?, se maravilló Netero. Una vez entrevistados todos, los candidatos se relajaron hasta llegar al lugar final de la prueba, un hotel administrado por la Asociación de Cazadores. Tras reunir a todos, Netero anunció la prueba final, un torneo eliminatorio individual. Los enfrentamientos y el orden fueron: Anzo Gon Airmik Meiji Killua Hitarakuru Leorio Bodoro Soka Kurapika Mika. Chapter 38. 35. Mika Killing Intent, End of Exam. Anzo Gon Airmik Meiji Killua Hitarakuru Leorio Bodoro Soka Kurapika Mika. La prueba final es un torneo eliminatorio 1 contra 1, pero solo uno fracasará, explicó Netero. Quien gane aunque sea una sola partida recibirá una licencia de cazador y se convertirá en un verdadero cazador. Al oír esto, todos dirigieron su atención al cuadro de coincidencias. Los partidos se dividieron en dos grupos. El primer grupo incluyó a Anzo, Gon, Airmik, Meiji, Killua y Hitarakuru. El segundo grupo contó con Leorio, Bodoro, Hisoka, Kurapika y Mika. En esta prueba, cada persona tenía al menos 2 oportunidades. Aquellos como Anzo y Gon tenían hasta 6 oportunidades. Si ganaban uno de 6 combates, podían convertirse en cazadores. Así, cuanto más a los lados del gráfico, más oportunidades tenía uno, y cuanto más cerca del centro, menos oportunidades tenía uno. Este acuerdo aparentemente injusto se basó en los resultados acumulativos de las 4 pruebas anteriores, varias puntuaciones de impresión y las entrevistas anteriores. Cuanto más oportunidades tenía alguien, más calificado era considerado para ser cazador, en función de su actitud. Killua fue el más incapaz de aceptar este acuerdo. Al ver que Gon empataba en primer lugar con Anzo en su grupo, mientras que él era el penúltimo, no podía entender por qué él, siendo más fuerte, estaba menos calificado para ser cazador que Gon. Sin embargo, a los demás no les importaba si Killua entendía o no, y la prueba final comenzó. El primer combate fue Anzo contra Gon. La diferencia de fuerza entre ellos era enorme, y Gon no era rival para Anzo. Según las reglas de la prueba final, esta no podía resultar en muerte. Si alguien mataba a otro, perdería la calificación para convertirse en cazador, y los demás participantes ganarían por defecto. Además, cada partido requería una rendición para poder declararse ganador. No importa cuán duramente golpeado estuviera alguien, si no se rendía, no era una victoria. Gon se negó a rendirse, incluso cuando fue torturado por Anzo y a pesar de tener el brazo roto. Esto puso a Anzo en una situación difícil, incapaz de enfrentarse a la determinación de Gon. Finalmente, el espíritu de Gon conmovió a Anzo, llevándolo a rendirse. Ahora nos toca a nosotros, Kurapika. Le dijo Mika a Kurapika después de que el personal médico se llevara de Gon para recibir tratamiento de emergencia. Después de finalizar el primer partido del primer grupo, el primer partido del segundo grupo fue Mika contra Kurapika. Al escuchar a Mika, Kurapika inmediatamente extendió su palma y dijo: perderé el próximo partido. Todos quedaron impactados, claramente no se esperaban esto. Sin embargo, Kurapika tenía sus razones. Como amigos que se conocían desde la isla ballena, Kurapika ya había peleado con Mika y siempre perdía con facilidad. Tampoco podía usar el método de Gon de negarse a rendirse, pues se sentiría como si recibiera caridad de un amigo. Además, Kurapika aún tenía más oportunidades. Mika comprendió rápidamente el razonamiento de Kurapika. Hazlo lo mejor que puedas la próxima vez. Le animó, dándole una palmadita en el hombro. Tras la victoria inmediata de Mika, el siguiente combate fue Anzo contra Airmik. Airmik declaró: no me negaré a rendirme como Gon. Lucharemos de forma justa y me rendiré si pierdo. Bien. Anzo se sintió aliviado. No le temía a los oponentes fuertes, pero le resultaba imposible enfrentarse a alguien como Gon. Comencemos. Anunció el árbitro y Anzo y Airmik comenzaron su combate. Enseguida, la diferencia de fuerza entre ellos quedó clara. Airmik solo pudo defenderse de los ataques de Anzo, incapaz de contraatacar. Mika no se sorprendió. Entre los participantes, excluyendo a su grupo, Hisoka y Hitarakuru estaban a su altura gracias a sus habilidades con el Nen. Entre quienes no usaban Nen, Killua y Anzo dominaban de forma similar, aunque Anzo seguía siendo más fuerte que Killua. Ambos poseían una fuerza abrumadora en comparación con los demás. Mika se dio cuenta de que las personas de este mundo tenían límites físicos más altos que las de su mundo original, Horario.
Aunque muchos de estos participantes tenían una destreza física equivalente a la de los aventureros de nivel 2 de horario, sus habilidades de combate generales rondaban en su mayoría los rangos superiores del nivel 1. Solo unos pocos alcanzaron el nivel 2. Hanzo y Killua no solo tenían habilidades de combate de nivel 2, sino que también estaban entre los más fuertes en esa categoría. En el grupo de Mika, solo él podía igualarlos. Airmid y Mei aún no estaban a ese nivel. A pesar de la diferencia de fuerza, Airmid poseía habilidades defensivas excepcionales, un rasgo característico de su raza, la familia Yabé. Habían superado innumerables pruebas bajo el mando de su diosa, lo que los hacía incomparables en defensa. Tras agotar varias técnicas, Hanzo finalmente ganó gracias a su ventaja de resistencia. ¿Por qué mis oponentes siempre son tan problemáticos?, se quejó, jadeando pesadamente. Mika ayudó a Airmid, quien perdió, a descansar. Bajo la protección de Meiji, bebió en secreto una poción de recuperación de resistencia y descansó en los brazos de Mika, provocando la envidia de algunos espectadores. Al ver esto, Meiji se apoyó en el hombro de Mika, fingiendo descansar, lo que convirtió la envidia en celos y enojo. Tras el combate entre Hanzo y Airmid, el siguiente fue Kurapika contra Hisoka. A mitad de la batalla, Hisoka le susurró algo a Kurapika y se rindió. Después de esto, el siguiente partido fue Airmid contra Meiji. Mientras Airmid y Meiji se preparaban para la batalla, el público no podía evitar emocionarse. Eran las únicas dos mujeres en este examen de cazador, ambas con conexiones especiales con Mika, y sus acciones previas ya habían intrigado a todos. Me doy por vencido, declaró Airmid sin siquiera abrir los ojos, decepcionando a la multitud ansiosa. Como compañeros de equipo, Airmid y Meiji habían entrenado innumerables veces, fácilmente más de 80 o incluso 100. Sus habilidades en el combate cuerpo a cuerpo eran muy similares, y Airmid, en general, tenía una ligera ventaja. Sin embargo, tras la batalla anterior, Airmid ya estaba exhausta. Luchar contra Meiji en su estado actual sería un suicidio. Por lo tanto, decidió rendirse. Tras la rendición de Airmid, comenzó el siguiente combate entre Hisoka y Bodoro. Bodoro luchó con fiereza contra Hisoka, pero se negó a rendirse. Tras una caída particularmente brutal, Hisoka le susurró algo al oído a Bodoro, lo que provocó que éste cediera de inmediato. Tras la victoria de Hisoka, llegó el momento de que Airmid se enfrentara a Killua, pero Killua se rindió de inmediato. No tenía ganas de enfrentarse al exhausto Airmid y confiaba en su capacidad para ganar los próximos combates. Gracias, Killua. Mika saludó con aprecio, a lo que Killua respondió con un gesto de la mano. Según el calendario, Leorio debía pelear contra Bodoro a continuación. Sin embargo, Leorio solicitó al árbitro que retrasara el combate para que Bodoro tuviera tiempo de recuperarse de sus lesiones contra Hisoka. De esta forma, el encuentro entre Killua y Hikarakuru se adelantó. Apoyado en la pared de la sala de pruebas, Mika observó cómo Killua y Hikarakuru se miraban fijamente. Conociendo la historia original, Mika reconoció a Hikarakuru como Illumi Zoldyck, el hermano de Killua. Este enfrentamiento provocaría el colapso de Killua y la muerte de Bodoro, lo que finalmente resultaría en la descalificación de Killua del examen de cazador. Mika decidió no intervenir en este evento. A pesar de que Killua perdió su calificación, su fuerza le permitió aprobar cualquier examen de cazador que se presentara en el futuro. Este revés llevaría a Legon a buscar a Killua en su casa, consolidando su amistad. A pesar de entender la importancia del conflicto de los hermanos, Mika sintió un poco de irritación hacia Illumi. Cuando el árbitro anunció el inicio del partido, Illumi, disfrazado de Nen, reveló su verdadera apariencia. Al ver a su hermano, Killua se tensó. Las palabras provocativas de Illumi lo desestabilizaron aún más. Para provocar aún más a Killua, Illumi afirmó que Killua y Gon no eran amigos. Leorio lo refutó en voz alta, diciéndole con seriedad: Gon ya te considera su amigo. Al oír esto, Killua se conmovió por un momento, pero Illumi declaró rápidamente que, si eso era cierto, Gon debía ser asesinado. Se giró como si fuera a perseguirlo, lo que provocó que Kurapika, Leorio, Airmid y Meiji le bloquearan el paso a la enfermería. Mika, mientras tanto, permaneció inmóvil, pero su aura llenó la sala con una intención amenazante. Quienes no tenían Nen temblaron, mientras que quienes habían despertado sus habilidades lo miraron con sorpresa. La gran intensidad de su aura sugería que había quitado innumerables vidas. La intención asesina de Mika era un rasgo estándar para los aventureros de horario, donde vivían al borde de la vida y la muerte. En horario, esta aura no significaba nada entre los aventureros, pero aquí, en el mundo de los cazadores, era potente. Mika descubrió su utilidad tras despertar su Nen, ya que intensificaba su malicia durante REM. Las acciones de Mika eran más elocuentes que cualquier palabra. Tras despertar su Nen y dominar sus técnicas básicas, su miedo a Hisoka e Illumi disminuyó significativamente.
En el mundo de Hunter, la regla era que solo los usuarios de Nen podían combatir eficazmente a otros usuarios de Nen. Ahora, Mika veía a Nen como simplemente otra forma de magia, y ya no temía a Hisoka ni a Iyumi. Sintiendo la presión de Mika, Iyumi lo miró antes de reírse entre dientes. Es broma. Todavía necesito una licencia de cazador, y matar a alguien me descalificaría. Con eso, la repentina tensión se disipó. Killua, abrumado por el miedo a su hermano, se rindió rápidamente, incapaz de contraatacar. Se acabó, dijo Mika en voz baja, mientras observaba a Killua lidiar con su confusión interna. Los acontecimientos se desarrollaron como en la historia original. Bogoro, preparándose para su siguiente combate, fue asesinado instantáneamente por un Killua furioso, incapaz de reaccionar a tiempo. Como resultado, Killua fue descalificado por infringir las reglas, y Leorio ganó por incomparecencia. Así, el examen de cazador concluyó con solo 9 personas entre millones aprobadas. Mika, Airmid, Meiji, Gon, Kurapika, Leorio, Anzo, Hisoka e Iyumi. Ahora se enfrentarían a una última evaluación secreta para determinar su verdadera cualificación, su potencial como usuarios de Nen. Chapter 39. 36. Spar with Yakushiki Canon, reunión in Evans Arena. Abriendo lentamente los ojos y mirando el dojo frente a él, la mirada de Mika permaneció tranquila y firme. Al despertar de su meditación, Mika se levantó en silencio. En ese momento, la energía que fluía a través de él era tan vasta como el océano, pero tan tranquila como un mar sin viento. Habían pasado más de 2 meses desde el final del examen de cazador. Durante este tiempo, Mika había estado estudiando con Netero durante más de 2 meses. En estos 2 meses, Mika no solo dominó los 4 principios principales del Nen, sino que también se volvió competente en sus técnicas aplicadas. ¡Qué talento tan envidiable! En poco más de 2 meses, no me queda nada que enseñarte. De ahora en adelante, tu entrenamiento dependerá de tu propio esfuerzo. Netero se acarició la barba, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Durante este periodo de entrenamiento, utilizando la excusa de seguir el progreso de Mika, Netero y Mika participaron en docenas de batallas de distintos tamaños. Desde estar inicialmente a la defensiva hasta ahora apenas poder defenderse, el progreso de Mika en las artes marciales fue tan rápido como su dominio del Nen. Aunque Mika aún no había cumplido con las expectativas de Netero de una batalla total, la emoción de una pelea sin usar Nen era algo que Netero no había sentido en mucho tiempo. Esto, sin duda, le dejó muy satisfecho. Gracias por su orientación, presidente. Sin ella, no habría crecido tan rápido. Mika estaba muy agradecido por las enseñanzas de Netero. Netero fue el tercer maestro de Mika, después de Yawei Sakonfiguro Kodaki, y Mika nunca olvidaría su bondad. Jaja, solo hice lo que quería hacer. Pero sí, es hora de separarnos. He dejado los asuntos de la asociación en manos de otros durante demasiado tiempo. Si no regreso pronto, podrían venir a buscarme. Con las manos en la espalda, Netero preguntó con indiferencia. ¿Vas a ir a la arena celestial? Encontrar oponentes adecuados allí no será fácil. No tengo ningún interés particular en la arena celestial. Solo voy allí a buscar a alguien. Hace 2 meses, al enterarse de la partida de Killua, Gon decidió ir a la casa de Killua. Preocupados por su seguridad, Kurapika y Leorio lo siguieron. Junto a ellos estaban Meiji y Airmid. Después de pasar tiempo juntos, Meiji y Airmid habían llegado a considerar a Gon un amigo. Con su amigo en apuros, ¿cómo iban a negarse a ayudarlo? Además, todavía sentían curiosidad por este nuevo mundo. Así que planearon emprender un viaje. Mika, incapaz de ir con ellos debido al entrenamiento de Netero, les había dado su espada larga de nivel 1 para protección. Acordaron encontrarse en la arena del cielo. Ahora, con el entrenamiento de Mika completado, era el momento de reunirse con ellos. Veo. Netero asintió levemente y luego sonrió. ¿Hay algo que quieras decir antes de separarnos? Al oír esto, la expresión de Mika se tornó seria. Entonces dijo con seriedad. Quiero entrenar con tu habilidad Nen. Tal como lo esperaba. Una sonrisa se extendió rápidamente por el rostro de Netero. Con un aplauso, una enorme estatua dorada de un canon de 1000 brazos apareció detrás de él. Al ver esto, los ojos de Mika se abrieron de par en par. La abrumadora presión hizo que su energía Nen, previamente estable, vacilara. Esta es la habilidad Nen del hombre más fuerte del mundo, el Yakushiki Canon. Mika cargó instantáneamente hacia adelante, ansioso por experimentar el poder del Yakushiki Canon de primera mano. Entonces, ¿esa es la arena del cielo? Al mirar la imponente estructura a lo lejos, incluso Mika, que había visto la torre de Babel, se llenó de curiosidad. Acelerando el paso, Mika avanzó por las calles y callejones, dirigiéndose directamente a la arena del cielo.
Sin embargo, su velocidad pronto disminuyó. Mientras contemplaba el paisaje urbano moderno que lo rodeaba, Mika se encontró recordando. Ahora que lo pienso, realmente no he explorado este mundo adecuadamente. Aparte de vagar por la isla remota cuando llegó por primera vez a la isla Ballena, Mika y sus compañeros siempre habían estado en montañas, bosques o islas aisladas durante el examen de cazador. Nunca habían estado en un lugar tan animado. Es bastante nostálgico. Mirando las distintas tiendas que lo rodeaban, Mika pronto vio su reflejo en el vidrio liso, con vendas en la cabeza. Estas eran heridas de su reciente batalla con Hetero. Aunque la mayoría de las heridas menores habían sanado, algunas de las heridas más graves aún dejaban marcas. Ese viejo no se contuvo en absoluto. Al recordar esa batalla, el rostro de Mika se oscureció. Había experimentado de primera mano el terror del Yakushiki Cannon. En resumen, le habían dado una paliza. Olvídalo, no tiene sentido darle vueltas. Debería ir a buscar a Meiji y a Hermit. Arruinado su buen humor por las persistentes lesiones, Mika aceleró el paso y pronto llegó a la arena del cielo. A estas alturas, Gon y Killua deberían estar en el piso 200. Meiji y Hermit deberían estar con ellos. De camino a la recepción, Mika le preguntó al recepcionista por el calendario de partidos recientes del piso 200. Rápidamente encontró los nombres de Meiji y Hermit. Ambos tienen su partido de debut en una semana. Parece que llegué justo a tiempo. Con una sonrisa, Mika entró en el ascensor y presionó el botón del piso 200. La Arena Celestial es el cuarto edificio más alto del mundo de los cazadores, con 991 metros y 251 plantas. Es una torre destinada principalmente a competiciones de artes marciales. Aquí, cada 10 pisos es un nivel. Si derrotas a tu oponente, obtienes el derecho a ascender a pisos superiores y enfrentarte a oponentes más fuertes. Cuanto más alto sea el piso, mayor será el premio. A partir del piso 100, los participantes también reciben alojamiento, con mejores habitaciones en los pisos superiores. Así, en el mundo de los cazadores, la Arena del Cielo es conocida como el santuario de los artistas marciales, atrayendo a artistas marciales de todo el mundo. Sin embargo, por encima del piso 200, no hay artistas marciales comunes. Es un mundo para usuarios de Nen. Al llegar al piso 200, Mika encontró rápidamente su habitación después de algunas averiguaciones. De pie afuera de la habitación de Hermit, Mika golpeó suavemente. ¿Quién es? Soy yo. Mika. Al escuchar la voz de Mika, tanto Hermit como Meiji respondieron simultáneamente desde adentro. Al momento siguiente, la puerta se abrió y Hermit y Meiji aparecieron ante Mika. Parece que no has dejado de entrenar. Al ver el aura estable que los rodeaba, Mika dijo con una sonrisa. Por supuesto, nos divertimos mucho, pero no descuidamos las tareas que nos asignaste. Meiji respondió seriamente. Hermit también asintió con firmeza. Eso es bueno. Mika asintió levemente y luego dijo con seriedad. Después de tus partidos de esta semana, volvamos a horario por un tiempo. Chapter 40. 37. Battle on the 200 TH Floor, Next Level Training. Ahora, han pasado más de 3 meses desde que Mika y sus compañeros llegaron al mundo de los cazadores. Durante estos 3 meses, Mika ha aprendido todo sobre Nen, completando su objetivo inicial. Por lo tanto, Mika planteó la idea de regresar a horario. Después de todo, habiendo pasado 3 meses, las estadísticas de habilidad de Hermit y Meiji deberían haber alcanzado sus límites por ahora, y es hora de una actualización. Además, en una semana, Mika y Hermit se enfrentarán a oponentes en el piso 200 de Leavens Arena. Todos esos oponentes son usuarios de Nen. Una vez los derroten, las hazañas de Hermit y Meiji se considerarán cumplidas. En ese caso, necesitarán una actualización de sus habilidades para su siguiente nivel. Por supuesto, además de esta razón, Mika tiene otros pensamientos, pero por ahora, esos no son importantes. Lo importante son los rivales de Hermit y Meiji dentro de una semana. ¿Cómo van los preparativos para la batalla de la próxima semana? En la sala de estar, al escuchar la pregunta de Mika, Hermit y Meiji comenzaron a informar sobre sus avances. Durante este periodo de entrenamiento, Hermit y Meiji se habían entrenado diligentemente en los conceptos básicos de los 4 principios principales del Nen, solidificando sus fundamentos. Además, en comparación con Hermit, la habilidad Nen de Meiji ya había tomado forma y probablemente pronto se perfeccionaría. No me sorprende, Meiji. No solo tienes un talento increíble para la magia, sino que tu dominio del Nen también es excepcional. Jeje, ese es el regalo de un elfo. Meiji sonrió orgullosa, luego miró a Mika con curiosidad y preguntó, Mika, ¿aún no dominas tu habilidad Nen? No lo he hecho.
Mika meneó la cabeza y dijo con impotencia. Los conjuradores generalmente manifiestan algún tipo de arma, y para ello, primero hay que comprender a fondo esa arma. Por lo tanto, un mago, tras decidir el arma que quiere manifestar, debe dedicarle mucho tiempo, oliéndola, saboreándola, tocándola y golpeándola a diario hasta que sueñe con ella para completar su manifestación. Vaya, eso suena problemático. Airmig no pudo evitar quejarse. Mellie, por otro lado, preguntó con curiosidad. ¿Has decidido el arma que quieres manifestar, Mika? Por supuesto. ¿Qué tipo de arma es? Al ver sus miradas curiosas, Mika levantó ligeramente las manos. Estaban cubiertos por un par de guanteletes finamente elaborados y de diseño suave. Desde sus manos hasta sus antebrazos, ambos brazos de Mika estaban envueltos en estos guanteletes. Al tocar las puntas afiladas de los dedos, Airmig y Mellie parecieron aún más desconcertados. Mika, ¿quieres conjurar guanteletes? Pensé que usarías una espada larga, un mandoble o una armadura. Parece que no usas mucho los puños. ¿Quién dijo que conjurar guanteletes significa usar los puños? Al ver su confusión, Mika sonrió. ¿Saben cómo se llama la habilidad Nen del presidente Netero? Se llama Yakushiki Cannon. Mi habilidad Nen se inspiró en su Yakushiki Cannon. Experimenté su inmenso poder, lo que me dejó una huella imborrable. Después de expresar su admiración, Mika vio que todavía estaban confundidos, por lo que no dio más detalles. En lugar de eso, continuó comprobando su progreso. Tras comprender a fondo su progreso, Mika preguntó sobre el desarrollo de sus habilidades Nen. Los tres comenzaron entonces el proceso de desarrollo de sus habilidades Nen. Hola, Gon, Killua. ¿Cuánto tiempo sin verte? Al día siguiente de llegar a la arena del cielo, Mika fue a visitar a Gon y Killua. Oh, Mika. ¿Terminaste tu entrenamiento? Al ver a Mika aparecer de repente, Killua se sorprendió. Después de todo, eran muy buenos amigos. Sí, por fin se acabó. Si no fuera por la apretada agenda del presidente Netero, habría ido con Gon a buscarte. Está bien, Airmig y Mellie vinieron de todos modos. Killua aceptó cálidamente las intenciones de Mika. ¿Te entrenaste en Nen con el presidente Netero? Desde que Win le habló de Nen, Gon sintió mucha curiosidad al respecto. Killua, naturalmente, sintió lo mismo. Sí, terminé mi entrenamiento Nen, por eso estoy aquí ahora. Ustedes dos también están entrenando en Nen, ¿verdad? Así es. Gon respondió alegremente. Killua y yo estamos aprendiendo de Win Sensei. Pero debido a acciones peligrosas previas, me han prohibido entrenar o aprender sobre Nen durante 2 meses, y actualmente estoy bajo esa prohibición. Bueno, Gon, deberías reflexionar sobre eso. Mika dijo con una sonrisa juguetona. Pero eso no significa que no veréis el debut de Airmig y Mellie. ¿Airmig y Mellie? No pasa nada. Airmig me curó el brazo antes, y Mellie habló de Nen con nosotros mientras pensaba en ello. Para que Gon pueda ver sus partidos. Killua le explicó a Mika. Entonces deberían prestar mucha atención. Son muy diferentes a los de antes. Mika dijo con una sonrisa. En un abrir y cerrar de ojos, había pasado una semana. Llegó el momento de los duelos entre Airmig y Mellie. Sus duelos ocurrieron con un día de diferencia, siendo Airmig el primero en pelear. Su oponente era Hido, un miembro del trío de combatientes que previamente había herido a Gon. Si no fuera por la magia curativa de Airmig, Gon aún podría estar recuperándose de sus heridas. Jejeje, qué suerte. Otra victoria fácil. Mirando al joven Airmig, Hido pensó emocionado para sí mismo. En el piso 200, cualquier duelista que obtenga 10 victorias antes de 4 derrotas gana el derecho a desafiar al maestro del piso. Derrotar al maestro del piso le permitirá tomar el control y monopolizar ese piso. Por encima del piso 200, cada piso pertenece a un jefe de piso. Convertirse en un maestro de piso brinda un honor infinito, lo que los hace reconocidos en el mundo de las artes marciales. Con esa fama, estos maestros pueden vivir cómodamente, disfrutando de su gloria de por vida. Por lo tanto, todos en el piso 200 esperan ganar el derecho de desafiar al maestro del piso y tomar su lugar. El partido comienza. A la señal del árbitro, Hido lanzó rápidamente decenas de pops. Él infundió su aura en estas partes superiores, volviéndolas increíblemente destructivas. Si una persona normal recibiera un golpe en el brazo, probablemente se le destrozaría el brazo en el acto. Infundir aura en objetos para aumentar la fuerza del cuerpo o del arma. Como yo, eres un potenciador, pero tu técnica es bastante rudimentaria. Airmig reflexionó en silencio. A diferencia de Airmig y sus compañeros, quienes habían recibido un entrenamiento Nen formal a través del examen de cazador, Hido había aprendido por su cuenta, lo que hacía que su técnica fuera muy rudimentaria.
Por eso es que se apunta a los recién llegados para obtener victorias fáciles. Pero incluso si consigues 10 victorias, ¿realmente podrás derrotar a los maestros de piso que han sido desafiados por muchos expertos? Conoce tu lugar. Blandiendo su lanza, Ailmik dijo seriamente.